Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de agosto del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Como lo hemos mencionado, estas cartas a Corintios, en el desglose que se les ha hecho, vemos por lo menos cuatro cartas enviadas de parte y parte. Y esto demuestra, y es a lo que, a la conclusión que han llegado la mayoría de los comentaristas bíblicos, de la preocupante situación que estaba experimentando la iglesia y pues obviamente del afán que tenía Pablo como pastor de poderles ministrar. Había muchas situaciones, había casos de inmoralidad, las cartas mencionan incluso, hubo un incesto. Pues no se sabe con detalle si es alguien que se metió con su madrastra o su madre, pues no queda como en el aire, pero igual hubo un incesto y muchas cosas que pues eran lamentables y tristes para la iglesia, que obviamente por eso el tono que Pablo utiliza en diferentes momentos en estos mensajes. Pero el capítulo 7 es como un capítulo que trae cierto alivio a San Pablo, porque, bueno, las labores los trabajos que se hacen con personas son trabajos muy demandantes y podría decirse de alguna manera desgastantes, porque la obra en las personas no es tan objetivamente evaluable, ¿sí? En muchas profesiones los resultados pueden ser mucho más tangibles y fáciles de calificar em, porque se concluyen, ¿sí? No sé, un arquitecto que diseña puede ver la conclusión de su labor, bueno, en muchas profesiones, pero trabajar con personas eh, tenemos muchas variables, el ser humano tiene muchas variables y por eso el ser humano un día puede estar en la cúspide, puede estar en la gloria, puede experimentar eh, pues, que lo puede lograr todo, pero ese mismo ser humano al día siguiente puede sentirse el más fracasado, el que tiene menos esperanza. Hay un caso en la Biblia muy claro y es Elías. Elías un día tiene una batalla contra, contra todo un pueblo que estaba enceguecido por la idolatría. Él solo batalló contra más de 800 profetas de Baal y Acera. Él, obviamente con el Señor, su respaldo, venció a estos profetas. El pueblo volvió a creer y tuvo un día glorioso de una manifestación del poder de Dios extraordinaria. Pero ese mismo Elías, al otro día, estaba deprimido, queriendo morirse, huyendo, lleno de miedo, de angustia, de queja, de frustración. Y esa es una de las tantas variables que pasa en el interior del ser humano. Así que esta labor del pastor, esta labor que se le ve a Pablo en sus expresiones con un poco de preocupación, de angustia, a veces podría decirse de frustración, pues el capítulo 7 trae como una evidencia de un poco de alivio que experimenta Pablo al ver una reacción adecuada de sus discípulos. Y es como nosotros como padres que tratamos de orientar de la mejor manera a nuestros hijos y pues nuestros hijos no siempre atienden nuestras razones y nosotros tenemos claridad que son argumentos lógicos, sabios, buenos, eh, y pues uno como padre intenta formar en ellos principios, valores, que no siempre son entendidos, que no siempre son aceptados, pero
que cuando ellos lo asimilan y obviamente los resultados son buenos, porque pues, el buen consejo trae buenos resultados, pues también genera una enorme satisfacción y un enorme alivio. Eso es de lo que trata el capítulo 7. Ya el capítulo 8 y 9, que pues el tiempo de hoy no nos dará, mañana lo veremos, el 8 y el 9 sí es un bloque completo de otro tema que está tratando Pablo con los Corintios. Pero miremos qué pasó. Pablo cómo reconoce que ellos llegaron como al genuino arrepentimiento. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, estoy en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, perdón, capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, versículo 2. Entonces dice de nuevo, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Miren, Pablo, las expresiones de como de plenitud, ¿sí? Que les está escribiendo, asume que obviamente, así como cuando el ángel Gabriel se le presentó a la Virgen María y le promete el nacimiento del Señor Jesús, le da una expresión, le dice una frase que, y es que ella experimentaría que una lanza atravesaría su corazón. Hay algo que como padres experimentamos y es eso. Ser padre implica una profunda alegría como ninguna otra en el mundo, pero ser padre también implica un profundo dolor, ¿sí? Porque nos alegramos, nos gloriamos, experimentamos una satisfacción enorme ante el éxito, ante el triunfo, ante el crecimiento, la madurez de nuestros hijos, pero también ante su sufrimiento, ante su insensatez a veces experimentamos eso, como una lanza atraviesa nuestro corazón. En el caso de la Virgen María, pues obviamente el sufrimiento injusto al cual iba a ser expuesto su hijo, era la experiencia de dolor. Es una maravilla ser padre porque tenemos esos, digamos, dos sentimientos opuestos. Mucha felicidad, pero también mucha tristeza. Y Pablo era un hombre no casado, ¿sí? Pablo era un hombre soltero. Él habla que él tenía un don de continencia, así que sus hijos eran hijos espirituales y la misma experiencia que él tenía, que puede tener un padre hacia sus hijos en el anhelo de que crezcan, en el anhelo de que estén bien, pues Pablo lo experimentaba por las iglesias, por sus discípulos. Él los trata de esa manera. En varios mensajes habla de sus hijos, por ejemplo, cuando habla de Tito, de Timoteo, o les escribe a ellos, les habla mi verdadero hijo en la fe, mi hijo amado en la fe, ¿sí? Y él habla de que él los concibió espiritualmente, o sea, que hay una paternidad. De hecho, sería una paternidad mucho más profunda porque es una paternidad espiritual. Entonces, en esta experiencia, en este anhelo de que sus hijos estén bien, pues Pablo aquí está como muy contento porque ha habido una buena reacción a sus mensajes, ha habido una buena reacción a sus exhortaciones. Dice luego el 5 versículo 5 porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera con conflictos, de dentro con temores. Bueno, aquí nos da una señal, Pablo, de dónde está escribiendo esta carta, ¿sí? Él está en Macedonia. Macedonia es una provincia vecina a Acaya, donde queda Corinto. La provincia de Macedonia tenía por lo menos tres iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, que eran Tesalónica, Berea y Filipos, ¿sí? En la región de Macedonia quedaban estas tres iglesias, Berea, Macedonia y Filipos, y Acaya era como una provincia casi vecina, quedaba un poco más al sur, y en Acaya estaba la ciudad de Corinto. O sea que aquí nos está mostrando o diciendo desde dónde Pablo le está escribiendo a los Corintios. Y dice entonces, cuando vinimos a Macedonia, ni un reposo tuvo nuestro cuerpo,
sino que en todo fuimos atribulados de fuera con conflictos, de dentro con temores. Una indicación muy interesante sobre las situaciones adversas, ¿sí? Pues, ¿qué hay hacia afuera? Conflictos con los demás. ¿Qué podemos experimentar adentro? Miedos, temores, inseguridades. Dice el versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bueno, Tito es uno de esos discípulos especiales que tiene Pablo, como Timoteo. Eh, Tito, de hecho, Tito va a tener una función más adelante como de pastor en, en, en una en la isla, creo que es de Creta, donde va a haber varias iglesias, pero Tito además va a tener una función muy importante en este tiempo, y es que Tito es un mensajero de Pablo para una colecta que se está haciendo para la iglesia de Jerusalén. De eso lo veremos mañana en el capítulo 8 y 9. Tito es un hombre de mucha confianza para Pablo, ¿sí? Tito es un hombre muy confiable y pues sería muy interesante profundizar en la vida de Tito porque según lo que tenemos en el Nuevo Testamento, Tito fue un hombre que sirvió de una manera muy especial en las iglesias. Entonces dice, parece, según esto, que esta indicación que Tito viene de Corinto y que Tito le trae un mensaje a Pablo de lo que ha pasado en Corinto como reacción a uno de los mensajes que Pablo les ha dado. ¿Qué les dice? Que él es consolado porque Tito le da a conocer una reacción positiva que tuvieron los corintios ante la exhortación. Dice que ellos han llorado, han tenido solicitud hacia Pablo, porque Pablo experimentaba como que los corintios en algún momento lo rechazaban ante la confrontación que él está teniendo con ellos. Hay palabras y expresiones fuertes que Pablo utilizó hacia los corintios y pues algunos seguramente habían despreciado a Pablo, pero en estas noticias que trae Tito le está diciendo que no, ellos sí lo quieren, Pablo, ellos aceptan, ellos lo reconocen y pues obviamente es como usted como papá pues escucha a su hijo que le reconoce su labor, aunque no haya sido muy popular, aunque no haya sido muy agradable, pero que reconoce que su labor fue importante o ha sido importante en su crianza. Dice entonces el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, ¿sí ven? O sea, el mensaje fue fuerte, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque yo veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿sí? O sea, es como cuando el papá tiene que disciplinar al hijo. Para el papá tampoco es agradable disciplinar al hijo. Esa es una de las cosas que no es cómoda como padre de disciplinar. Porque la disciplina, lo dice el mismo libro de Hebreos, la disciplina no es causa de gozo. La disciplina, de hecho, es causa de dolor y sufrimiento. Entonces, cuando un padre disciplina al hijo, la reacción del hijo no es el gozo, no es la alegría. Viene después, pero en el momento de la disciplina, a nadie le gusta ser exhortado o más bien amonestado. La exhortación tiene otro sentido, más bien amonestado. A nadie le gusta ser, en nuestros términos, regañado o confrontado, ¿sí? No es bueno, no es agradable, pero hay que hacerlo. Eso hace parte de la paternidad, eso hace parte no solo de la paternidad biológica, la paternidad espiritual, hace parte del ejercicio de una autoridad que procura lo mejor para aquellos sobre los cuales o a los cuales debe proteger. Entonces Pablo manda una carta, él dice, uy, creo que se me fue la mano, lo lamenté, pero cuando a la postre ve el fruto, los resultados que generaron en el corazón de los corintios, pues dice él que ahora se goza, dice el 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, ¿sí? Ahora, ¿qué es la disciplina? Y así lo dice también la misma escritura.
Cuando hablamos de la disciplina como corrección, también la Biblia la menciona como castigo, pues la idea de la disciplina como reprensión o como corrección es, como dice la expresión, corregir una conducta inadecuada o corregir una actitud inadecuada. Cuando el ser humano toma un mal camino, tiene una mala actitud y una mala conducta, pues esa mala actitud y mala conducta lo va a hacer perder y le va a causar daño, ¿sí? Por eso la corrección, la confrontación es un llamado de atención, es una amonestación para que no siga ese camino que a la postre lo llevará a la perdición, que le traerá daño, que lo puede llevar incluso a la muerte. Entonces, yo amo a mi hijo, yo veo que mi hijo tiene una mala actitud, tiene una mala conducta, yo debo confrontarlo, yo no quiero que mi hijo se pierda, yo no quiero que siga por ese mal camino, yo no quiero que siga en una conducta que le va a traer un sufrimiento mayor a él o a otros. Entonces, Pablo como pastor confronta a la iglesia, les dice fuertemente que esa conducta no es sana. A él le lamenta un poco las expresiones, pero lo tiene que hacer. ¿Sí? Son cosas antipopulares, pero si yo estoy actuando por amor, yo tengo que pensar no en lo que sea cómodo o incómodo para mí, sino en lo que sea necesario para aquel a quien yo amo. Pablo le dice, para mí no es molesto y para vosotros es seguro que les escriba las mismas cosas. Yo no puedo dejarte hacer y de decir lo que el Señor me indica y lo que también por el discernimiento que tengo puedo entender que no te está llevando por un buen camino. Así que Pablo aquí dice, listo, si mi confrontación, si mi amonestación los afligió, pero esa aflicción los llevó al arrepentimiento, bendito sea el Señor, ¿sí? Porque esto era para evitar que tuvieran una pérdida mayor. Dice el versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Ahora, perdón, todos en algún momento vamos a estar en momentos de aflicción, ¿sí? El mundo, así lo dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué prefieres? ¿La aflicción que genera arrepentimiento y por ende salvación? ¿O la aflicción que genera la interacción con el mundo que te va a generar muerte? Ahora, hay aflicción. Por A o por B hay aflicción. ¿Por qué? Somos seres humanos, estamos en una condición de limitación y la aflicción, pero dice Pablo, pero la aflicción que viene de Dios como reprensión, como corrección, como disciplina y castigo, es que la Biblia habla de castigo, eso no lo podemos tachar ni esconder, pues obviamente esto que viene de Dios lo que está buscando es que nosotros corrijamos lo deficiente. Es lo que le dice Pablo a Tito cuando le escribe su carta, que corrijas lo deficiente, ¿sí? Es para enderezar una senda que tal vez está torciendo, es para volver el camino. No es agradable, no me gusta mucho, pero en últimas, el fruto y el resultado es lo que Pablo está resaltando. La aflicción que viene de parte del Señor genera arrepentimiento, el arrepentimiento, salvación. Pero la aflicción que genera el mundo, como es una aflicción como consecuencia del pecado, ya sea del pecado nuestro o del pecado del otro, trae muerte. Entonces, ¿qué dice Pablo? Como yo amo tanto a mis discípulos, que son mis hijos, pues prefiero yo, a través de mi confrontación, pues generarles esta aflicción para que se salven y no dejarlos, que ese es lo otro. Los padres no confrontan a sus hijos, los padres no guían a sus hijos a la senda de la verdad, de la justicia del Señor, y que por evitarles la aflicción, qué pesar, es que ¿para qué lo disciplino? ¿Para qué le llamo la atención? ¿Para qué le digo? Sí, que pesar, se va a sentir mal, pero es que tarde que temprano se va a sentir mal. Y Pablo dice, prefiero que se sientan mal ahora para que se salven y no que se sientan mal más adelante por el efecto que trae vivir en el mundo y vivir para el mundo, ¿sí? Por eso un padre tiene esa función de atalaya, un pastor tiene esa función de atalaya, tiene que advertir el peligro.
¿sí? Seguramente las feligresías, los hijos siempre quisieran escuchar palabras agradables, de tú puedes, de que tú eres el mejor, de que no hay nadie como tú, que tú eres la luz de mi vida. Eso es lo que todo el ego del ser humano quisiera escuchar, pero no quiere escuchar que le digan, vea, corrija, mejore, pues establezca las prioridades. Su camino, pues no está tan alineado al del Señor, ¿sí? Porque todos quisiéramos es que exaltara nuestro ego, pero la exaltación del ego, ¿qué genera? Caída, eso dice la Biblia. Antes de la caída que viene, la exaltación, ¿sí? La altivez del corazón. Entonces, sí o sí va a haber aflicción. Es mejor una aflicción que genera liberación, salvación y no una aflicción como consecuencia de malas decisiones que son lo que Pablo está diciendo que generan muerte. Dice el 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo les escribí no solo por aquellos que están en medio del conflicto, sino por todos ustedes, porque aprendan. O sea, yo les he citado mucho al gurú de la administración, Eliyahu Goldratt, que él decía que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero que el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Pablo también está diciendo eso. ¿Sí? Otros se metieron en conflictos, pero les escribo a todos para que aprendan. Usted no tiene que vivir en carne propia las situaciones adversas para aprender. Mire espejos. Y en esos espejos, pues, confróntese, refléjese y no tiene que meterse al fango para entender que el fango es malo, ¿sí? No tiene que probar esto para saber que eso no es conveniente. Vea también en el ejemplo, en lo que otros están viviendo. Dice el 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Si ven que el tono de este capítulo es muy diferente a a otros mensajes que Pablo le está dando a la iglesia. Aquí hay un alivio, ¿sí? Pablo aquí está evidenciando el fruto de su labor. ¿Cuál fue el fruto de su labor? Bueno, le tocó confrontar, le tocó corregir, le tocó subir el tonito, pero trajo un buen fruto. Eso dice Hebreos también, que la disciplina, el presente, no es causa de gozo, ¿sí? Cuando en el capítulo 12 el mismo escritor de Hebreos aconseja que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús, ¿sí? Él dice, como lo dice Pablo en Filipenses, como la meta del supremo llamamiento. A leerles Hebreos 12 dice desde el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero habla de Dios,
para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es espectacular, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Y qué está reconociendo Pablo? Bueno, no era muy agradable la disciplina, el castigo, la reprensión, pero era necesario. ¿Por qué? Miren el fruto y el resultado. El hijo, el padre que trata al hijo como tal, lo disciplina, lo corrige, lo exhorta, lo castiga, ¿sí? Que un castigo es una prohibición, es cerrarle una llave. Lo corrige, lo aflige en el amor de la disciplina para que se arrepienta y se salve. Pero el padre que no disciplina con amor a su hijo, lo está tratando como un no hijo, y lo dice en palabras muy fuertes el escritor de Hebreos. Así que todo aquel que es tomado como hijo ha de ser corregido, y así que no menospreciemos la disciplina de nuestro Padre Celestial, no menospreciemos la disciplina de nuestros padres terrenales y no menospreciemos la disciplina de esa paternidad espiritual que el Señor coloque sobre nosotros. Porque ¿cuál es el efecto o el anhelo? Que haya corrección en un camino que tal vez se ha vuelto defectuoso, ¿sí? Entonces, este capítulo es un capítulo que en verdad alivia un poco a Pablo y ve el fruto y resultado de lo que él planeaba, anhelaba para sus amados discípulos, que son, como les dije, sus hijos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día que nos ha concedido. Padre eterno, queremos agradecerte y decirte, así como nos enseña la Escritura, como tú mismo, Señor Jesús, nos enseñaste, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, hoy santificamos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu gracia, tu amor eterno hacia nosotros. Tú eres nuestro Padre y nos sentimos privilegiados que cuando lo consideres y lo hayas considerado, nos reprendas, nos corrijas, incluso nos castigues para salvación. Porque el buen Padre, el Padre que ama, disciplina, corrige. El Padre que ama, ve, advierte el camino de sus hijos y busca, Señor, enderezar con su sabio consejo, pero también, Señor, con las medidas necesarias para guardar la vida de aquellos que amo. Tú eres mi Padre, Señor, y sé que hay muchas cosas que tú vas a hacer y a permitir en mi vida, y que todas estas cosas, como dijo San Pablo, porque aún la aflicción, la tristeza que puede venir del Señor es para salvación, es para liberación. Vamos a tener aflicción por uno u otro lado, Señor, pero la aflicción que viene de esa confrontación que tienes con nosotros va a redundar en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, va a redundar, Señor, en entenderte mejor. Por el contrario, la aflicción que viene del mundo busca nuestra destrucción y muerte. Prefiero, Señor, ser corregido, como nos enseña el Salmo. Es mejor sembrar con lágrimas, con sudor, con esfuerzo y cosechar con alegría, Señor. Eso implica muchas veces la disciplina, porque la disciplina tiene varios sentidos. Uno, como formación de principios, como establecimiento de parámetros, Señor. Y la formación de principios y el establecimiento de parámetros tampoco es agradable, porque implica esfuerzo. Pero también la disciplina implica la corrección en el momento en que nos desviamos de esos parámetros y principios. Ninguno de los dos efectos de las disciplinas, Señor, son agradables, pero traen un fruto. Eso es como sembrar con lágrimas y sudor, pero trae un fruto extraordinario porque forma nuestro carácter, porque nos lleva a la madurez, porque nos da una capacidad de resistencia, Señor,
de podernos sobreponer incluso cuando las cosas son adversas. Pero cuando un hijo no es formado en principios, no es formado en parámetros y mucho menos va a aguantar correcciones, Señor, es falta de amor de los padres. Y a ti eso te sobra. Nos amas eternamente, Señor. Así lo dice la Escritura. Por eso, como nos amas eternamente, de parte tuya no falta ni el principio, ni el parámetro, ni la instrucción, pero tampoco falta la corrección. Somos dichosos, bienaventurados y felices porque nos amas y porque deseas, Señor, que nuestra vida esté bien, cueste lo que cueste, Señor. Hoy aceptamos ese amor de la forma como lo consideres necesario expresarlo en cada momento y nos sentimos privilegiados de que hayas puesto tu mirada sobre nosotros y que por el amor de tu Hijo Jesucristo seamos constituidos, hechos, hijos tuyos, eterno Padre. Te entregamos este día nuestras necesidades, anhelos y dificultades y permítenos seguir viendo tu santa gloria. Te agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.